Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. La paz del Señor para todos nosotros hoy. Amén. Amén, ¿cierto? Amén. Claro, deseamos la paz los unos a los otros. Mis amados hermanos, creo que Miguel anunció claramente, este sábado no va a haber vigilia, pero vamos a tener una reunión compartida, hombres y mujeres, aquí abajo en el salón. Estamos teniendo y viendo un tema muy importante. En los caballeros estamos profundizando y confrontándonos a través de este tema que tiene y está basado en lo que estamos viendo en la palabra del Señor en la carta de Pablo a los tesalonicenses. Les invito a que abran sus Biblias. En lo personal me encanta lo físico, el texto físico, el olor a libro, a papel, ¿no? Las manos marcadas en las hojas que continuamente se leen y se pasan y se repasan. Me encanta ver los libros ajados por el uso y por la meditación, sobre todo la palabra. Ojalá puedan tener la Biblia física. Si tienen la aplicación está bien. Deje que el Señor obre en su corazón hoy, mi amado hermano. Le ruego en el amor del Señor que permita que Dios hable a usted. No menosprecie, como dice la Escritura, no apague el espíritu, pero tampoco menosprecie lo que se le está enseñando. Con los caballeros estamos viendo un tema referente al texto de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el 8. Y ha habido un profundo interés. Hay un profundo interés porque el conferencista, con todo respeto, como es en la dinámica del estudio, decidimos ver un video. Vamos a presentar ese video el sábado de un conferencista que nos va a guiar para que podamos tener una mesa, llamémosla así, redonda, un panel de discusión sobre la palabra y también sobre nuestras vidas para este tema de lo que tiene que ver con la pureza sexual. Este tema lo estamos viendo aquí ahora en Tesalonicenses. Es muy importante, mis amados hermanos, porque el Señor le está hablando a una iglesia que estaba siendo constantemente permeada, no vamos a decir contaminada en este caso, pero sí tremendamente influenciada por la forma de vivir de aquellos que le rodeaban. Cuando ellos, por la salvación del Señor, por la obra del Señor en sus vidas, como dice en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, ellos fueron llevados a creer, fueron convertidos del Dios vivo y verdadero de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Sus vidas dieron un cambio. Fue tan drástico la transformación de estos hermanos que eso generó un choque cultural con la gente que les rodeaba. Y claro, como ellos comenzaron a vivir de una manera totalmente distinta a como los de afuera de la comunión de esta iglesia, allí en Tesalónica, vivía, empezaron a perseguirlos, a rechazarlos y también a criticarlos y a generar dudas en ellos. Es por eso que Pablo escribe esta carta de los tesalonicenses para darles un ánimo también, para advertirles. Ya casi llegamos a ese buen tema, aquí demoraremos fácilmente buenos meses para la gloria del Señor cuando lleguemos al capítulo 4, verso 13 en adelante, que habla de la venida del Señor y cómo nos preparamos para ese momento glorioso, mis amados hermanos, que está ya por ser realizado. Estamos viendo cosas que la profecía ha anunciado, que la palabra de Dios está mostrando, y aquellos que en alguna manera nos hemos interesado por las cosas futuras o la escatología, vemos con nuestros ojos el obrar del Señor, y eso genera en nosotros un temor y a la vez una expectativa, mis amados, que Él ya pronto viene. Pero antes de que Él venga, Él quiere prepararnos un poco más. Por eso Él en Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 hasta el 13, Él habla de la necesidad que debemos tener como iglesia de mirar la manera en que nosotros vamos, pues obviamente eso es lo que se espera de personas que dicen que creen en Cristo. ¿Cómo agradamos a Dios? Si usted es una persona que cree en Cristo, independientemente, abro comillas, de la religión o denominación o grupo en el cual esté, obviamente de buena doctrina, no vamos a hablar de testigos de Jehová, ni mormones, ni sectas de esa clase, no. Estoy hablando de creyentes reales, sinceros, no importando la religión en la que estén. Eso no vamos a tenerlo aquí en consideración por el momento. Pero el Señor sí espera que aquellos que dicen que hemos creído en Él, vamos a mostrar una vida totalmente distinta. Esa es la prueba, ¿no? Si usted o el grupo donde estoy no muestra una vida de acuerdo a lo que el Señor dice que se debe mostrar, debe haber un campanazo de alerta y un timbre que nos avise,
atención a que hay un problema. Entonces Pablo por eso les escribe a ellos de la necesidad de que ellos sepan cómo conducir y agradar a Dios. Entonces, todo buen creyente y toda buena iglesia, hablo de buena iglesia con todo respeto porque hay muchas iglesias buenas, la mía es muy buena, doctrinalmente tiene que ver con ese aspecto de cómo estamos viviendo para agradar a Dios. ¿Cómo se levanta usted? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo habla usted cuando miramos ese aspecto de cómo voy a agradar a Dios? Con mis palabras, con mis pensamientos, con mis acciones. Y por eso Pablo está hablando de tres cosas que es lo que estamos viendo. Después de que Pablo enseña o va a enseñar estas tres maneras de agradar, leo un texto en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Pueden anotar en sus hojitas donde estén llevando. No se me distraigan. Yo voy a leer el texto acá. Si lo puede seguir en su Biblia, mucho mejor en su destreza para buscar en la palabra. Pero de pronto alguno se queda buscando y se pierde la idea de lo que a continuación sigue. Pero escuche, la palabra de Dios, Pablo dice en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, leemos el contexto desde el capítulo 6, versículo 14 hasta el capítulo 7, verso 1, lo leen en sus casas. Pablo dice unas cosas muy interesantes que ya vimos. Y Pablo remata con esta frase en el capítulo 7, verso 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, eso es lo que nos corresponde a nosotros, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Por eso el tema que estamos viendo es en los domingos tan actual, porque estamos viviendo las mismas circunstancias, estamos en el mismo enfoque cultural y de influencia que el mundo, fuera del mundo de la iglesia, está teniendo en la vida del cristianismo. Esa influencia malvada, malévola, no sana. Ayer hablamos con los caballeros, casi ni queríamos bajar. Nos disculpan, hermanas, ustedes tienen la culpa de esto. Ustedes oraron porque el Señor estuviese levantando el corazón, y lo estaba haciendo el Señor de una manera sutil y a la vez muy real, el corazón de los varones para escudriñar. Y ayer estábamos hambrientos, todos participaron, y vamos a tener ese momento este sábado que viene, todos reunidos acá, y vamos a hablar de la pureza sexual en la iglesia, y la pureza que Pablo habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 hasta el versículo 8. ¿Cierto? Porque Pablo ya hemos visto 3 mandamientos que él da, 3 consejos que él da para cultivar la pureza sexual. El primero está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, antecediendo un principio. Pues esta es la voluntad de Dios. Hermanos amados, si nosotros como hijos de Dios entendemos nuestra relación con Dios, nuestro deseo natural, irrefrenable, o sea, eso no lo para nada. Obviamente viene del cielo, no es algo por presión de grupo, ¿no? Porque los hermanos lo hacen, yo lo hago, no. Tiene que ser, y viene de nuestro cambio interno. No lo anuncié, pero este domingo va a haber un bautizo. No sé si Miguel, creo que se me olvidó advertirle, mi hermano, perdóneme. Este domingo hay un bautizo, uno solo, pero es tan grandioso como si hubieran 1000. Es tan importante como si hubieran 100. Porque es el testimonio público de una hermana. Voy a anunciar quién es de una vez, Geraldine. Se nos bautiza este próximo domingo. Es el testimonio de ella donde les va a decir a ustedes, ahora soy diferente, yo he creído, y mi vida de ahora en adelante, la vida de ahora en adelante no, ya lo viene haciendo obviamente, pero ahora va a ser mucho más visible en ese aspecto porque ella está declarando ante la iglesia, ante el Señor, ante su familia, que ahora ella sigue siendo diferente, y en ese proceso, en cierta manera, podríamos, aplicando el principio, ella se compromete a vivir aún más de ahí en adelante, digámoslo así, de qué manera va ella a agradar a Dios. Juntamente ahora con un compañero que el Señor ha puesto en su vida para que los dos formen un hogar que glorifique al Señor. Andrés Gómez, por eso Geraldine ahora es Geraldine Noriega de Gómez. A algunos no les gusta el D. Andrés dice sí. A algunos no les gusta el D. Pero el D significa que es parte de él, no que sea propiedad de él, ¿no? Es parte de él porque ahora son una sola carne, es como la idea. Pero no nos distraigamos del tema entonces, porque nos vamos. Pablo da 3 razones. Estamos orando por el bautizo de ella y otros más que pueden venir si cumplen la condición de haber creído. Amén. Nos gozamos por eso, mis amados hermanos. Entonces, Pablo nos ha dado 3 instrucciones para mantener la pureza sexual. Como dije, antecediendo primero el principio de que esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación.
Recuerden, amados, que la santificación es un proceso. ¿La santidad qué es? La santidad es un acto, un hecho ya realizado, ¿cierto? Es posicional. En Cristo somos santos. Así como el hermano cantó en la cena, en Cristo somos más que vencedores. Como leí en el texto de Romanos 3 también, en Cristo ya somos justificados. Es algo posicional que Dios da, pero nos da la responsabilidad, hermano. Nos hace aptos, no nos deja solo, no dice, mira a ver cómo se defiende. No, el Señor nos dio la herramienta. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21. Él nos hace aptos para que hagamos lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. Él nos ha dado todo. Así que nuestra tarea, hermanos, es entonces agradarle y honrarle, porque debemos ir creciendo en ese aspecto personal y a la vez de iglesia, que se llama santificación. Santificación no significa que usted nunca peque, eso no es. La palabra santificación es ser apartado, ¿no? Ser apartado para algo, alejarme de algo para dedicarme a algo. Entonces el Señor quiere que nos santifiquemos. Por eso Él espera que cuando nos reunamos cada domingo, nos acerquemos santificados, preparados, dispuestos, ¿cierto? Limpios en todo nuestro ser, para podernos presentar al Señor. Primer punto rápidamente, porque hoy voy a hacer un break. Para llegar al punto, estoy dando los síntomas de la enfermedad, ¿cierto? Estoy dando algunas soluciones. El apóstol dice, absténgase, o como dice el texto en la Reina Valera 60, apártense de fornicación. Esta es la voluntad de Dios, apártense, absténganse. Eso significa es aléjese, manténgase alejado. Más adelante veremos también algo en la vida de José, cómo él vivió este principio de mantenerse alejado y de huir de toda tentación o de inmoralidad sexual. Todo el contexto de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8, tiene que ver con este tema de la pureza sexual. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica estaban siendo influenciados grandemente por el contexto de quienes les rodean. Ya hablamos de eso, ¿no? Cómo los de afuera vivían situaciones tremendas de inmoralidad. Ellos adoraban a sus dioses a través de la sexualidad. Y muchos de los de Tesalónica crecieron viendo esto como algo normal. Como dije, y hubiera querido tener a los niños acá. Cuando terminé hace 2 semanas, uno de los niños se me acercó y me entregó esto que les voy a presentar. Ya los caballeros lo vieron. Y aquí acabo de pasar la hoja y, espera un momentico, la buscamos. Pero uno de los niños me entregó lo que él entendió del mensaje de ese domingo, hace 3 domingos. Si lo entendió un niño, hermanos, ¿cuánto no más ustedes? Para cualquier información, aquí está el diagrama dibujado de la enseñanza hecha, creo que esta es la me parece que esta es la de Aaron, me parece. Pero ellos me explicaron con toda claridad el mensaje. Y les confieso, hermano, no vi distorsión y dije, hay que corregirlo en algo. Para nada. Lo entendieron perfectamente. Un niño, si lo entiende un niño, cuánto no más nosotros, amados hermanos. Por ahí estaba Emanuel dándole una cátedra de historia bíblica a la hermana María, ¿cierto? Cómo murieron los apóstoles. Y está dándole toda la historia. Ay, hermanos, qué enseñanza nos dejan estos niños a nosotros. Entonces, volvamos al tema. No me quiero distraer en eso porque el tiempo es corto. Pablo dice, apártense. Hemos visto 3 palabras. 1 Tesalonicenses 4:3. Apártense de toda inmoralidad sexual. Absténgase, no evite, ¿no? Leímos un texto en Corintios 6:18, 1 Corintios, que dice, huyan o esquiven, literalmente, cojan vuelo. No brinquen, huyan, corran de la inmoralidad sexual. La palabra inmoralidad sexual, que está en la Nueva Biblia Latinoamericana, que estoy tomando mucho como texto de referencia, está en el Reina Valera, aquí es fornicación en el Reina Valera, inmoralidad sexual en la Nueva Biblia Latinoamericana. Y de ahí la palabra inmoralidad sexual en el griego es porneia. La palabra porneia después se usa en tiempos actuales para una acción o una decisión que millones hoy día están viviendo. ¿Cuántos en la iglesia? Lo veremos el próximo sábado, obviamente. ¿Cuántos creyentes en la iglesia están cayendo en esta clase de pecado? De la palabra porneia se deriva actualmente la palabra pornografía, que es donde vamos a tratar de llegar
y compartir con la palabra de Dios, obviamente siempre, estos principios el próximo sábado. Les invito, amadas hermanas, a que estén juiciositas acompañándonos este sábado a las 6 de la tarde aquí en el local. Entonces Pablo le dice, no solamente hay que apartarse de fornicación, ¿cierto? No solamente hay que evitar algo, verso 4 en 1 Tesalonicenses, sino también controlar algo. No solamente corra, huya, no le dé lugar. Usted no tiene que estar metido en el problema para demostrar que es fuerte, porque no lo es. ¿Sí me entienden? No, es que yo soy tan fuerte que yo puedo soportar toda clase de influencias, de imágenes, de cosas que oigo, cosas que veo, que me lleven a tener deseos de tipo sexual incorrecto. Eso es la pornografía. Por eso estamos tan bombardeados para esto. Y recuerden quiénes vienen detrás aprendiendo, ¿no? Tenemos que educarnos y enseñarnos y vivir esa verdad para que nuestros niños no caigan en esos pecados. Ayer hacían una pregunta, ¿a qué edad comenzó usted la pornografía? Dijo un hermano, ¿no? Buena pregunta. Y muchos nos quedamos pensando, y lo más triste, hermanos, lo más doloroso, fue que mucho antes de los 12, 10, 12, la gran mayoría había comenzado ya. Tremendo, ¿no? Estoy hablando para hombres redimidos y perdonados, no vayan a confundir, pero sí es bueno recordar, porque eso va a tener con lo que vamos a ver ahora, que ya sé que el tiempo no va a alcanzar. Pero la gloria sea para el Señor siempre, porque el Espíritu está orando también. Entonces, punto primero, 1 Tesalonicenses 4:3, absténgase. Punto 2, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4, controle o sepa tener. En la Reina Valera dice a su propia esposa en santidad y honor. Recuerden, en otros textos bíblicos, de otras referencias bíblicas, se traduce, y es igual de válida la traducción, la palabra esposa como vaso. El término que aparece ahí se puede traducir vaso o esposa. Reina Valera lo tradujo como esposa, válido. La Nueva Biblia Latinoamericana y la versión, creo que la versión, la Nueva Biblia Latinoamericana y la que estoy usando también, Nueva Traducción Viviente, traducen vaso. Y tiene que ver con la aplicación de cuál es el vaso en realidad que Pablo dice que debemos controlar. Yo, como el hermano Jorge ya enseñó sobre la esposa, aplicándolo al Reina Valera 60, yo lo aplico al otro término, que es que cada uno de ustedes, voy a leer el texto, en realidad, cada uno de ustedes sepa cómo poseer o controlar su propio vaso en santificación y honor. Me refiero, y lo estoy aplicando a mi propio cuerpo, a mí mismo. ¿De qué manera estoy aprendiendo a controlar o a poseer este vaso en santificación y honor? Primera palabra, absténgase. Segunda palabra, controle. Sepa. Por eso tenemos que aprender, hermanos. Tristemente la iglesia no ha sido educada, enseñada en esos temas. No sé, las niñas, los varones ya hablamos, nuestros padres jamás nos enseñaron. Jamás, para mí era tabú en la casa hablar de sexo, mi papá nunca. Lo que aprendí, hermano, lo aprendí en la calle y leyendo los libros incorrectos, tristemente. Y eso me llevó a decisiones incorrectas y desastrosas. Pero, hermanos, tenemos que enfrentarnos a la realidad de que tenemos que hablar las cosas tal como el Señor lo dice. Porque la sexualidad en el Señor, ¿cómo es? Santa, ¿no? Perfecta, ¿no? Deseable. El mundo es el que la pervierte, ¿no? La ha ensuciado. La ha dañado. Y realmente el Señor lo que dice, si usted lo dice perfecto, todo lo que Dios hizo es bueno, pero debe vivirse, debe practicarse, debe disfrutarse en el contexto que Dios da, en el propósito que da, es dentro de una relación de pacto matrimonial, ¿cierto? Ya vimos eso, ¿no? Toda situación de inmoralidad que usted tenga, ya sea física o visual, fuera del pacto matrimonial entre un soltero, ¿cómo se llamaría? En la Biblia se lo llama fornicación. Pero si usted tiene una debilidad o un pecado, porque no es debilidad solamente, es pecado también de tipo sexual, de una manera visual o física, estando casado, se llama adulterio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí los términos? No hay duda, ¿verdad? Pero es bueno conocerlos. Entonces Pablo dice, cada uno sepa, aprendamos, hermanos, a cómo poseer, cómo controlar nuestro propio vaso en dos cosas, dice el texto 4, verso 4. En santificación, dice Nueva Biblia Latinoamericana, en la Reina Valera dice en santidad y honor. Pero no, miren lo que dice el verso 6,
o el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los otros. Hermano, nosotros no somos como los otros. La palabra concupiscencia bíblicamente es ese deseo intenso, viene de adentro, es profundo, está en Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Ese deseo intenso que casi siempre, la palabra en sí no es mala, pero en la Biblia siempre la connotación de la concupiscencia se inclina para enseñarnos que se va hacia lo malo, pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia es ese deseo profundo. Creo que Omar lo leyó en el texto antes de la cena. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que el día que lo pueda hacer en el reino de mi Padre. Esa palabra, cuánto he deseado en el griego es concupiscencia, pero el Señor era una concupiscencia buena, un deseo profundo, intenso y bueno. Aquí Pablo desafortunadamente nos tiene que enseñar de la manera negativa, porque Tesalónica y nosotros literalmente hoy estamos siendo bombardeados 24/7 de estos principios de inmoralidad y de concupiscencia mala de la gente de afuera. ¿Cuántas de nuestras mentes se han contaminado en eso? Nuestros corazones se han ensuciado por la influencia del mundo afuera. Eso lo veremos también el próximo sábado. Entonces Pablo dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Después, a partir del verso 6, Pablo dice que ninguno agravie a su hermano, ¿cierto? En nada. Y en Biblia latinoamericana, porque la tercera palabra es producir. Una es absténgase, la segunda es controle, y la tercera se infiere en un texto que tomé de la Biblia Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, que es lo mismo. En ella dice producir, ¿no? Producir un amor genuino por los demás, que no lleve a buscar el bien del otro, sino a costa de mi propio sacrificio. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador. En el texto que he citado, el Señor, en el texto de la Nueva Traducción Viviente también habla y usa la palabra produzca, ¿no? Producir algo que genere a mi hermano lo bueno. En este caso, Pablo advierte que no produzcamos nada que agravie a mi hermano. ¿En qué tema? En el contexto, estamos viendo el tema de la pureza sexual. Porque existe el peligro en la iglesia. Y es bueno advertirlo. Somos un pueblo santo, pero también un pueblo humano que si no somos instruidos y obedecemos, hermanos amados, podemos caer. Y ayer hice la pregunta a los varones, ¿cuántos de ustedes, o en el pasado ya conocemos algunos testimonios, cuántos en el presente estarán sufriendo con estas situaciones de inmoralidad sexual? Hubo silencio total, obviamente. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, en este tema están luchando con problemas de pureza sexual? Eso lo veremos también el próximo sábado. Porque Pablo dice que ninguno agravie en nada a su hermano en ese asunto, dice la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana, en ese asunto. ¿Cuál asunto el que viene hablando? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Absténgase, controle y produzca lo que no va, obviamente, a agraviar a su hermano. Y da 4 razones que las veremos el próximo domingo. 4 razones, ¿cierto? Las están en el verso 6. ¿Conocen? Ya las vimos en un momento así, repaso rápido. Porque, verso 6, el Señor es vengador. Verso 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8, porque el que desecha esto que estamos hablando, eso que yo les estoy compartiendo a usted, si usted lo desecha, mi amado hermano, no desecha al hombre, sino a Dios. Y nos da la cuarta razón, que también nos dio de su Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el Salmo 51. Voy a hacer un break acá, de pronto en media hora lo doy, si no, el próximo domingo retomamos con todo amor. Porque lo importante, hermanos, es retener para aprender, ¿cierto? De querer aprender, pero querer aprender, ¿sí? Entender, obedecer y crecer. Son los 5 puntos que siempre vemos en esto. Porque para entender las advertencias que acabé de mencionar, del por qué debemos cultivar la pureza sexual, mis amados hermanos,
antes de terminar con esas advertencias, Pablo, en esos versos 6 y 8, vamos a ver algo del pecado de David, porque David nos va a dar la clave del por qué él pecó. Y esto significa, hermanos, que nos va a decir a nosotros la clave del por qué podemos estar pecando. Vamos entonces, mis amados hermanos, al Salmo 51. ¿Conocen el Salmo, verdad? Muchos lo han leído muchas veces, ¿cierto? Amén, ¿sí? Me imagino. ¿Cuántos de ustedes han profundizado en el Salmo? Y a raíz de la predicación, he debido profundizar al Salmo y debo reconocer que en estos días Dios no sé qué palabra usar, hermanos. Me hizo volver al pasado y me hizo entender cosas que de pronto no las había visto como debería verlas. Espero poderlas hacerlas entender al pueblo hoy. El Salmo 51, ¿no? Porque David nos va a enseñar que el pecado de la impureza sexual, en cualquiera de sus formas, sea vista o sea deseada en la mente o sea actuada, porque eso hablaríamos del adulterio propiamente dicho, o de la autosatisfacción, que también tiene otro nombre mucho más crudo en nuestro diccionario, tiene que ver y quiere enseñarnos que el pecado de esta clase de pecado en verdad son síntomas de un problema. Son lo que avisan que hay un problema dentro de nosotros. Y David nos lo va a enseñar hoy hasta donde alcancemos. Recuerden, el Salmo 51 fue escrito, ¿cierto?, por David. Miren lo que dice el Salmo 51. Vamos al Reina Valera, voy a basarme aquí, de pronto tengo textos de la Nueva Biblia Latinoamericana. No hay cambio, son palabras que mejoran el entendimiento, pero el sentido es el mismo. Fíjense lo que dice el Salmo 51 al inicio: arrepentimiento y plegara pidiendo purificación, ¿cierto? Dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después, fíjense bien, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. No, debo confesar que no mire si esta observación que está al inicio del Salmo es de los Salmos. Recuerden, este Salmo es cantado, ¿no? En la iglesia no existían los himnarios como ahora, o los hermanitos que muy amorosamente y para la gloria del Señor nos ayudan en la alabanza. La iglesia cantaba los salmos y este salmo es cantado. Entonces, voy a dar por hecho que la introducción que está antes de empezar el verso 1 del Salmo viene también con el Salmo. Voy a atreverme a pensarlo así, porque eso me dice algo. El Salmo fue escrito después de ¿qué? Acabamos de leer. Después de que David, ¿cierto?, se llegó a Betsabé, no antes. Y eso me llamó la atención, porque todo este dolor que vamos a ver de David hablándonos a nosotros fue después de que su espíritu fue despertado y su corazón abierto. Porque antes, tal vez David no con esa profundidad que ahora va a mostrar. Algunos tenemos la tendencia, eso fue lo que el Señor a mí también me enseñó, a minimizar el pecado, como a restar, después de ser perdonados tenemos la inclinación a restarle importancia. No, hermanos, al contrario, David aquí en el Salmo 51 no minimiza el pecado, lo agranda. Alguno dirá, pero ¿por qué? Ya, hermano, deje de golpearse tanto, le dirían algunos. No, tranquilo, David, usted ya fue perdonado. Pero David nos está enseñando que es necesario, hermanos, profundizar en la raíz de nuestro pecado para entender los alcances hacia la persona hacia la cual pecamos. Sí somos perdonados. Vamos a un texto en 2 de Samuel. Tengan los deditos ahí en el Salmo 51. Y vamos a 2 de Samuel, una palabra muy interesante. 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí está toda la historia, ¿no? Natán amonesta a David, ¿cierto? Para que lo lean en la casa. Toda la historia, recuerden, llega Natán y le da la ilustración del rico que tenía numerosas ovejas, ¿cierto? Y, que el pobre que no tenía una sola corderita. Y bueno, y él le cuenta la historia. Y miren la hipocresía y la dureza del corazón de David en el verso 5. Entonces se incendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. ¿Quién lo dijo ahí?
Si en verdad hubiese habido un hombre, que hubiese hecho David con ese hombre? Lo matan. Es digno de muerte. Yo soy el rey. ¿Cómo es posible? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Te imaginan el choque? Yo soy el hombre. ¿Cómo se sintió él? Verso 9. ¿Por qué? Le dice Natán. Y el Señor comienza a decirle una serie de cosas que él va a recibir después de. Me explico. Consecuencias. A veces olvidamos que nuestro pecado personal es perdonado, pero tendremos que afrontar consecuencias en otros. No solamente en mí de pronto. Estoy hablando de la paz que David tuvo al ser perdonado, ¿cierto? ¿Hemos sido perdonados, amados? Amén. ¿Cómo se sienten al saber que han sido perdonados por el Señor? Paz, gozo, ¿cierto? Propósito, vida, esperanza. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos pensado en el daño y el efecto que nuestro pecado ha causado y causará en otros? Porque tendemos a decir, no, ya todo, que todo está en el paquete, incluso las consecuencias. No, hermanos. Y ayer surgieron preguntas sobre este tema. Y hablamos de las consecuencias. Si usted ha pecado en el pecado de inmoralidad sexual y ha sido perdonado, amén, tiene el perdón del Señor, pero tendrá que asumir las consecuencias. Ya me explico. ¿Por qué pues tuviste en poco? Este verso, resáltenlo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Dónde comenzó el problema de David? ¿Por qué estaba tan endurecido él? A veces pensamos, esto no es para mí. De pronto algunos de ustedes estarán escuchando esta palabra, que viene el Señor, no por mí, viene el Señor, estoy leyendo la palabra de Dios, y estará golpeando al de lado a su esposo. Mire, esto es para usted. No, de pronto, no, seguro, estará pensando, como hace mi nieta, me encanta ahora cómo hace cuando hace esas muecas así. Me encanta, mujer pensante hace ella. Eso es para el que está a mi lado. Eso es para esa hermana. Ese es para ese hermano. Pero nunca piensan que directamente, o la persona a la cual directamente el Señor se refiere, es a usted. Entonces la palabra de Dios dice, ¿por qué tuviste qué? ¿Cómo comenzó la falta de David? Su dureza. ¿Teniendo qué? Lean el texto 9 del 2 de Samuel 12, que ahí estamos, ¿cierto? Tuviste en poco. Cuando dice tuviste en poco, ¿qué significa? Menos valorar, ¿no? No hay valor. Vale poco, y como vale poco no lo invierto. Ahí comenzó un problema con David. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo que lo malo delante de quién. David lo que hizo, lo hizo público en cierta manera. Al principio no, ¿cierto? Después sí se supo, obviamente. Pero la primera acción que siempre se hará en maldad es que la hacemos delante de Dios, delante de sus ojos. Muy bien, miren lo que dice el verso 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Quiero que tengan en cuenta este texto y vamos al Salmo 51. También Jehová ha remitido. Recuerden una cosa, el Nuevo Testamento aplica y encontramos la enseñanza en el Nuevo en la persona de Cristo. Todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de Jesús. Y este Salmo 51 incluso habla de Jesús hacia el futuro, en la esperanza de David. Él más adelante canta, ¿no? Aunque está antes en el Salmo 32 que lo cantamos. ¿Se acuerdan cómo es el Salmo 32? Bienaventurado aquel, ¿cierto? Y ahí comienza, a quien Jehová no inculpa de pecado, ¿cierto? Y no toma en cuenta su maldad. Entonces el Señor hace algo. Tengan en cuenta, resalten la palabra remitir o pasar por alto. Eso es lo que significa remitir, pasar por alto. Brincarlo, por decir algo, tu pecado. Pero Dios hace esto porque Él es justo.
en base a que en algo que vendría mucho tiempo después. Vamos al Salmo 51 para entender. Sé que el tiempo no va a alcanzar, pero espero que lo que alcancemos a ver hasta ahora, mis amados hermanos, transforme nuestras vidas. Entonces el Salmo 51 fue escrito por David tras su adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías, y es una oración de arrepentimiento profundo, pero bien profundo, hermanos. El verso 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, lo que distingue a un cristiano, hermanos, a nosotros como creyentes, no es que no pequemos, no es la ausencia de pecado o desanimarnos, eso no, sino lo que nos debe distinguir es la conexión, el vínculo que tenemos con Jesucristo, que va a moldearnos en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando estemos o sintamos, o lo que sintamos, perdón, acerca del pecado y la culpa. Eso es bueno entenderlo también, ¿no? En la medida en que estemos conectados con el Señor, ¿cómo va a trabajar la culpa y el desánimo o la cercanía al pecado? Eso también lo veremos a través de lo que nos quede tiempo, si alcanza el tiempo. ¿Qué ha pensado usted, mi amado hermano, en algún momento, ahora, o a través de esos estudios de la palabra, de su pecado y culpa? ¿Cómo se siente usted de su pecado y culpa ahora? ¿Hay pecado y culpa ahora? ¿Hay pecado y culpa del pasado? David sentía culpa de su pasado, mas no culpa de su pecado. ¿Por qué? Porque él fue perdonado. Y él expresa en el Salmo lo que sentía, ¿verdad? La culpa que sentía por cómo llegó. Y es ahí donde quiero profundizar. Ahí fue donde el Señor me dijo: Carlos, usted a mí me habla demasiado superficial, Carlos. Eso fue lo que el Señor en cierta manera me hizo sentir. Quiero oírlo, Carlos. Me encanta oírlo a Carlos. Él encanta que lleguemos a Él. Pero ¿cómo llegamos a Él? Como algo muy ligero. Como bueno, es mi Señor. Y la oración de los 15 minutos y chao. No, hermanos. El Señor quiere que veamos nuestra culpa a raíz del perdón que ya recibimos. Porque hay una espiral descendente, ¿no? Del pecado de David, ¿cierto? Lo interesante es que David comienza y canta este salmo, lo crea después de, no antes. Cuando Natán le hizo la advertencia, ahí él escribe el salmo. ¿Por qué no antes? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el corazón de David? ¿No? Él intentó encubrir que él cometió una serie de faltas porque su problema comenzó porque había menospreciado la palabra de Dios. Y eso ya generó una debilidad. Por eso él, en lugar de estar en el lugar de la batalla, a raíz de la tarde, se lo mencioné, pero lo recuerdo, él se levanta en la tarde. Ay, aquel hombre que cantaba, hermanos, de mañana me presentaré delante de ti, oraré. Este flojo se levanta en la tarde, obviamente perezoso, y obviamente porque de ahí viene el problema sensible sexualmente. Y él sale. Y en lugar de hacer real lo que dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. En ese momento él no tenía sed del Señor, tenía sed de mirar lo que no debía mirar. Por eso al salir y ve a su vecina, culpa de ella, no sé qué intención, yo creo que no, ella estaba en su casa. Obviamente no vamos a justificar ni explicar eso. El caso es que David sale a la terraza y ve a su vecina. Y pregunta quién es ella. Es Betsabé, la mujer de Urías, tu general. Y comienza, sin ninguna clase de remordimiento, de contención, a preparar su pecado. Por eso, ninguno de nosotros cae en el pecado porque sí. A mí no me venga a decir: ay, hermano, pequé y no me di cuenta a qué hora. No sea mentiroso, ni mentirosa. No seamos así. Todos nos deslizamos hacia el pecado. Ninguno de los que hemos pecado acá cae porque, uy, me agarró de sorpresa. Ay, no pude hacer nada. Bueno, y si en algún caso llegara a pasar, como el caso de pronto de José, ¿qué tenía que haber hecho? Lo que hizo José,
corra, mijo, brinque. ¿Cómo huyó José de la esposa de Potifar? ¿Cómo? Sin ropa, ¿no? Porque ella lo agarró. Venga para acá, papi, usted es mío, nada, mami, chao. ¿No? Aquí es mejor un cobarde vivo que un valiente muerto. Y salió desnudo, prácticamente, porque las ropas de él quedaron en manos de esta mujer adúltera. Léanse Proverbios capítulo 3, creo que es, que habla también de la mujer y los besos de la mujer extraña. Y comienza David a encubrir su pecado, ¿cierto? Porque él la llama, primer pecado, ve a la mujer, desear a la mujer del prójimo. ¿Quién es? Mujer de Urías, tráigala. Ella es el rey, tiene que obedecer. ¿Cómo la seduce? Bueno, ahí Betsabé también tuvo culpa, ¿cierto? Ella no honró el pacto. Tal vez su esposo, ese Urías, me tiene abandonada, siempre por fuera, siempre trabajando. No se fije en mí, tan hermosa que soy. Y bueno, no sé, tal vez veía que David salía, no sé, estoy especulando. El rey siempre sale a las 3 de la tarde. Qué casualidad, me voy a bañar, hace calor. Y sale a la terraza y se baña, desnuda, tal como Dios la trajo al mundo. No, era su casa, su intimidad. Hermanas, no olviden cerrar las ventanas cuando estén en su casa, en su cuarto, varones también, ¿no? Todo esto tiene que ver en la enseñanza. Y el rey sale y la ve, y ella, en lugar de negarse, ¿no? Porque ¿qué decía la ley sobre el adulterio? Era la ley vigente. Muerte. Betsabé no tuvo temor de la muerte. David menos, obviamente. La toma, tienen relaciones, ¿cierto? Ella, sin querer, queriendo también, y queda en embarazo. Consecuencias, ¿cierto? ¿David esperaba el embarazo? Obviamente no. Pero cuando él se da cuenta que ella está embarazada, hace algo también premeditado, lo piensa, ¿y ahora cómo? Jesús, ¿y ahora cómo? No? Bueno, Jesús no dijo, ¿y ahora cómo? Entonces, tráigame a Urías, y lo manda a traer. Y dice, Urías, yo sé que ha estado buena en la batalla, vaya y descanse, vaya a su casa, repose un poquito. ¿Cuál era la intención de David? Que Urías fuese, y claro, él es varón. También quiero aclarar algo, hermanos, ojo con eso, porque los varones, por ahí escuché hace 2 sábados que algunos decían, hablando de este tema, es que los hombres también tenemos necesidades, como tratando de justificar que era posible que porque tenemos necesidades, entonces estamos como con más derecho o como con más facilidad de caer en pecados de inmoralidad sexual. No, hermanos, nada de eso. Pero Urías, en este caso, por honor a su rey, dije, no voy a disfrutar de mi esposa, y durmió a las puertas del palacio, ¿cierto? Entonces el rey, ¿de qué pasó? No, que Urías, ¿por qué lo hiciste, hermano? Bueno, él explica. Entonces David, ¿qué hace? Escribe la carta, ¿se acuerdan? Y la carta, ¿qué dice? Pongan a Urías al frente de la batalla. ¿Quién supo eso? El general. Ya tuvo cómplices. El caso es que la historia termina así, que Urías es puesto al frente de la batalla, Urías muere, y David hipócritamente, pobre Urías, y todavía regaña, ¿por qué lo pusieron al frente? Le dije que eso no se hacía. Hipócrita, mentiroso, prevaricador, y con dolo preparó la muerte de un hombre, el adulterio con la mujer de su prójimo, la mentira, menospreció la palabra del Señor. Y ahí es cuando viene todo su perverso, o viene su exhortación y todo su arrepentimiento. Hermanos, él escribe el Salmo antes de ser confrontado por Natán. Y eso indica lo tremendo y la profundidad de la insensibilidad y la dureza del corazón de David. Muchas veces, hermanos, piensen, hombres y mujeres aquí presentes, piense, hemos estado en pecado, literal, y nuestro corazón duro como la piedra. Ni siquiera y eso que el espíritu está ahí, pero como lo hemos apagado, lo hemos entristecido, y ahora sí le resistimos, él no pudo hacer más, y nuestro corazón veía con normalidad. Eso es lo que el mundo nos quiere enseñar ahora, ¿no? La normalidad. La ventana que habló Jessy ayer, ¿se acuerda? ¿Me le recuerda el nombre? De Overton, ¿cierto? De darnos principios tan sutiles que terminamos por aceptarlos como si fuera algo normal. Estamos hablando de principios malos, ¿no? Sobre este caso, creo que fue Lidia, como el hermano nos explicó. Eso es lo que quiere el mundo, darnos a entender que lo que vivimos es normal y que tiene que ser aceptado. Y ahorita está en proceso esa maldita ley que creo que ya perdimos una primera batalla, pero no la guerra, de que, bueno, el niño sobre su identidad sexual va a poder decir a partir de los 12 si quiere ser hombre o mujer y pedir por ley su cambio de sexo, sin que los padres puedan hacer algo al respecto. Tremendo, ¿no? Entonces David, mire la insensibilidad y dureza de David, antes, durante y después de su pecado, hasta que Natán lo confrontó. Y yo sé que David en su corazón luchaba con el sentimiento y la culpa.
Su dureza era tal, hermanos, que aún no entendía los alcances del pecado. Entonces, todo esto que he mencionado es importante para entender la profundidad del verdadero arrepentimiento de David. Esto es la introducción apenas. Y si ustedes fueran muy entendidos de lo que le agrada al Señor, duraríamos aquí hasta que termináramos la enseñanza. Pero obviamente no lo voy a hacer así. Voy a dejar para el próximo domingo. Y volvamos al Salmo 51 y en estos 3 minuticos, para la gloria del Señor, siempre para Él, mencionemos algo de cómo empezó o cómo vamos a entender el Salmo. Lo puse como un break, como un espacio en el tema que estamos viendo, porque tenemos que entender, hermanos, que lo que el Señor nos está enseñando en Tesalonicenses 4 es un campanazo de alerta. Si usted no se está absteniendo, si usted no está controlando o su propio vaso, si usted no está produciendo, entonces hay un campanazo, hay un llamado de alerta acá, que puede haber un pecado a las puertas de su vida, mi amado hermano. Y vamos, si ya cayó en él, hermano y hermana, si ya pecó en este tema que estamos viendo, si hay pecado ahora, este salmo es para que usted saque, confiese, se arrepienta y cambie, para que no haya consecuencias. Vamos a ver. Salmo 51, verso 1. Vamos a leerlo todos. ¿Listo? Salmo 51, 1. Todos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la medida de tu misericordia, a la medida de lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Eso fue lo que oró David en el primer verso del Salmo 51. Y aquí David, porque la conciencia, me preguntaba, la conciencia y el arrepentimiento de David vinieron antes o después de que su pecado fue descubierto. ¿Qué piensan? ¿Qué podemos deducir de eso? ¿Esa conciencia vino antes o después? Según lo que ve en el Salmo, vino después. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios lo confrontó con la verdad. Y aquí es donde entra mi propio temor. Porque muchos de ustedes estamos siendo confrontados con la verdad de Dios. La Biblia que tiene en sus manos le está hablando. Es Dios quien le está hablando, no yo. Y si usted en este momento, si hay un pecado, no sabemos de qué nombre, está resistiendo, está apagando, está contristando el Espíritu de Dios, estamos en la misma situación de David. Dios está hablando. Cuando Natán dijo, ¿eres tú ese hombre?, fue cuando David despertó. ¿Qué hice? ¿Qué hice, Señor? Y por eso él dice, ten piedad de mí, Señor. Ten misericordia, conforme a tu misericordia, conforme a lo grande de tus piedades, borra mis rebeliones. Por todos lados había pecado, hermanos, por todos lados, ¿cierto? David prevaricó, o sea, se desvió deliberadamente de la voluntad de Dios, aún sabiendo lo que era correcto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pecado así? Sabiéndolo, usted lo tiene claro en su mente, en su corazón, y aún así usted, hijo de Dios, decide irse en contra de eso. O decidimos irnos en contra de eso. Siempre estoy en eso, no se preocupe, no soy mejor que ustedes, soy peor que ustedes de muchas cosas. Por la gracia del Señor, ahora estoy acá para guiarlos hacia lo bueno. No se trataba de un error por ignorancia de David, sino de una decisión consciente, hermanos, de actuar en contra de la verdad revelada por Dios. Hubo engaño, hubo premeditación, hubo Urías muerto, Betsabé mancillada y un niño que moriría. ¿Y saben lo que dice el Señor en Samuel 12:13? Pasaré sobre tu pecado. ¿Cómo es posible esto? Si encontráramos a un hombre tocando a una de nuestras niñas, un ejemplo, un poco crudo, pero pasémoslo a algo real, ahorita. Si encontráramos a un hombre tocando a una de nuestras niñas, ¿qué haríamos como iglesia? ¿Qué haríamos como hombres, hermanos? ¡Ay, no, misericordia, no, pobrecito! No, yo en lo personal lo haría. Palabra. O pues, ay, no, miren el hermano, no me interesa. Yo actuaría humanamente, yo le daría en la mula. Pues si es más grande, necesito uno más grande, ¿no? Entonces, Joan me ayudaba. Pero hermano, estoy hablando de la reacción humana. La reacción humana. Como hombres, ¿qué hubiéramos hecho con David? Debía ser muerto.
asesino, mentiroso y violador. Humanamente. ¿Y qué clase de Dios tenemos? Pensaron muchos. Dios no es justo. ¿Cómo es posible que aviso lo que hizo y Dios dice, pasaré? Tu pecado ha sido remitido. ¿Cierto? Pasaré por alto tu pecado. ¿Qué sucedió acá, hermanos? ¿Cómo hubiéramos actuado humanamente? Yo sé cómo, ya sé la reacción humana, pero no es comparable a la reacción de Dios. Pero ¿por qué Dios actuó así? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay una respuesta que está en Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26, porque Dios lo hizo en base a algo que sucedería años después o muchos años después, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios justo en esto? Póngase en el lugar de David, hermanos, antes de ir a Romanos para terminar. Pongámonos en el lugar de David. ¿Qué pecados el Señor pasó por alto en nosotros? Sobre todo en el tema que estamos viendo de la inmoralidad sexual. ¿Qué pecados? Piense. No lo diga, porque sería vergonzoso. Bueno, igual no es para jactancia. Yo lamento mucho, perdónenme, en el amor del Señor les pido me perdonen. Si he dado muchos ejemplos de mi vida, es la única forma que tengo como de actualizar con algo real. O sea, a mí me ha sucedido, por eso pongo ejemplos míos. Y no con orgullo, sino con dolor, no con vanagloria, sino con vergüenza, pero también con la enseñanza de que están ustedes ante un hombre, como sé que estoy ante hombres y mujeres aquí, de igual manera perdonado, transformado y obviamente no protegido, pero de igual manera restaurado en estos temas tan delicados de la inmoralidad sexual. Porque la lucha no termina, ¿no? No olvidemos que, no fue perdonado, fue restaurado, ya está blindado. No, hermanos. En todo pecado de inmoralidad sexual, sea cual sea, adulterio, fornicación, pornografía y toda clase de lascivias, inmundicias, siempre la persona va a quedar con esa inclinación. Pilas, hermanos, no es un juego. Siempre. Varón, usted ha sido adúltero, usted va a quedar ligado así al adulterio. Por eso hay que cuidarnos. Y obviamente la palabra de Dios dice, a mí me encanta cuando escucho a personas que han sido limpiadas y liberadas de estos pecados, hablar con ese amor, esa entrega y ese temor hacia el Señor. Porque el Señor dice, al que mucho se le perdona, ama mucho. Y al que poco se le perdona, ama poco. O sea, uno ve la transformación en la vida de los hermanos que han caído y hermanas que han caído en estos pecados. Y obviamente está el cuidado que hay que tener, ¿no? Eso lo estamos viendo en Caballeros también y lo vamos a ver también este sábado, que nos vamos a reunir. ¿Qué pasó en este caso? Aún así, hermanos, a David la culpa le aplastaba, le oprimía. Y su dolor, David busca, dice, la misericordia y el amor firme de Dios. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, a la forma de tu misericordia. ¿Qué quiso decir David con esto, hermanos? Cuando le pidió a Dios misericordia, ¿él sabía que iba a recibir misericordia? No. La misericordia es algo que yo doy, no es obligado. Es algo que Dios quiso darle, pero también pudo no habérselo dado. Por eso el Señor dice, tendré misericordia al que quiera tener misericordia, ¿cierto? Es Dios quien decide. Por eso David entiende, por eso tenemos que ser profundos en este tema, hermanos. Señor, ten misericordia. ¿Por qué? Ya tuvo misericordia de mí en el pasado, sigue teniendo misericordia de mí en el presente y es el futuro para guardarme de caer en estos pecados donde una vez caí, pero quedo con la liga, con la liñecita de volver a caer si no protejo mi mente y mi corazón, todo mi cuerpo espiritual, mi cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. David entendía eso. Eso es la misericordia, hermanos. Alcanza a unos y se aleja de otros. David lo conocían, que habría culpables que no serían perdonados y otros que por alguna obra misteriosa de la redención sí lo seríamos. Por eso iremos a Romanos capítulo 3 versículo 25. Ten piedad de mí. Dicen en otra explicación, dice, apiádate de mi sufrimiento. La piedad es eso. Señor, apiádate de mi sufrimiento. Y en esa piedad tenga misericordia actuando para aliviarlo. Tu empatía es inmensa, eso es compasión, empatía es inmensa. Y por eso borra ahora mis rebeliones. David no dio por hecho nada.
Y nosotros no debemos dar por hecho nada, hermanos, cuando estamos enfrentándonos al pecado, aunque Cristo hizo la obra. Voy a adelantarme un punto y vamos a Romanos y termino. Pero eso está en el punto 2, pero lo vemos el próximo jueves, el próximo domingo. Ya tengo encima el estudio del jueves. Estoy pensando, los invito, mis amados hermanos. Hemos tenido un buen tiempo los jueves para la gloria del Señor. Sigamos viniendo, animando a los que aún no se atreven a venir. No sé qué pasa con ellos, pero sigamos amándolos y orando por ellos para que se motiven a venir al estudio bíblico los jueves para aprender en la palabra del Señor cómo ser buenos discípulos. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26. Ahí termino, mis amados, en 3 minutos. Pero convirtió 3,000 personas en 3 minutos. Su predicación fue de 3 minutos. ¿Usted les gustaría que mis predicaciones fueran de 3 minutos? ¿Cierto? Sería magnífico, ¿no? Y yo lo podría hacer solo si vieran ustedes que hay la transformación. Dije, he hecho la obra, Señor, he acabado la carrera. Este pueblo ha sido abierto su corazón. 3 minutos es suficiente. Dice el Señor, miren, los de su tiempo y nosotros, Dios es justo. Dios no puede, ese no es el Dios que queremos. La gente tiene esa visión, ¿no? ¿Cómo es posible que le perdone asesinato, mentira, prevaricación, dolo, el homicidio y las consecuencias? Porque en 2 Samuel, léanlo en los textos anteriores del verso 13, capítulo 12, verso 13, las consecuencias de David sobre sus hijos. Y eso lo hablamos en Caballeros. Nuestro pecado, hermanos, mi pecado, en el caso de Carlos, aunque ha sido perdonado, afectó a mi hijo. Yo fui perdonado, pero mi pecado afectó a mi hijo. Porque esas son las consecuencias. ¿Cómo puede ser Dios justo? Pues con más razón es justo. Romanos 3:25. Miren cuando el Señor dice, tu pecado ha sido remitido, lo he pasado por alto, pero porque el Señor estaba mirando hacia el futuro, hacia este momento. Porque nosotros debemos orar como oró David, ¿no? ¿Cómo puede ser Dios justo y simplemente pasar por alto mi pecado? David está rogando por su limpieza, ¿no? En el verso 2 y en el verso 7, lo vemos el otro domingo, el verso 2 y verso 7. Y usa la imagen del hisopo, ¿no? Que los sacerdotes usaban para limpiar algo contaminado o declarar algo sucio como limpio. Pero nosotros vamos al texto de Romanos 3:25 para dar respuesta de cómo puede ser Dios justo simplemente y pasar así por alto mis pecados. Dice el Señor, la palabra que está en Samuel, remitir, ¿cierto? La palabra remitir es pasar por alto. Y esa misma palabra está en Romanos capítulo 3, miren. ¿Qué dice acá? Y lo mencioné en la cena. De esta manera el Señor es justo. También de esta manera el Señor muestra que puede ser justo. Y a la vez también de esto Él hace efectiva, su justicia en otros. Se llama justificación. Romanos 3. Y estamos hablando de Jesús. Bueno, leámoslo rápidamente del texto. Deberíamos leerlo el 21, leamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No es la justicia de Dios por medio de la iglesia, no es la justicia de Dios por medio de la denominación o de la localidad o del grupo de estudio, no. Es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los que creen, no para los que no creen. Porque no hay diferencia, o sea, no hay acepción. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted ha pecado. Tal vez haya aquí alguien que está en pecado, que es un pecador, y esto va para usted. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, o sea, declarados justos, gratis, por la gracia. Es un favor merecido, pero a través del pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación es cubrir por medio de la fe en su sangre para, escuchen, aquí empieza, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Vuelvo a leer desde el verso 25. A quien Dios puso como propiciación o cubierta por medio de la fe en su sangre. ¿De quién hablamos, hermanos? De Jesucristo, ¿no? A causa de haber pasado por alto. Esa es la misma palabra que está en Samuel. Remitir. Eso fue lo que hizo el Señor con David. Él quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que. ¿Por qué lo hizo? Y aquí lo acabo de decir. Lo leímos en el contexto. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque Él quiso darle a David lo que no merecía. Y Él, siendo Dios, no pecó por injusticia. Porque Él miraba hacia este punto. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto o haber remitido por alto en su paciencia los pecados pasados, el de David y muchos de nosotros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, Él no se queda con nada, hermanos. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:6 habla, Dios es vengador de todo esto. Si estamos pecando en ese tema de la pureza sexual, Dios es vengador. Nada se queda con Él. Y Él dice aquí, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que, o sea, con el propósito de que Él sea justo. Él no fue injusto, fue justo porque otro más recibió lo que yo merecía. Y sea a la vez también el que justifica. ¿Qué significa justificar? Él declara, Él dice, limpio, ya no me debe nada. Dice, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso David oraba, y debemos orar siempre, actualizando la oración, hermanos. Tenga piedad de mí, Señor, conforme a su misericordia de hoy, Señor. Conforme a lo inmenso de su compasión hoy, Señor, borra mis transgresiones. Las presentes, las que están en el pasado ya las borró en Cristo. Las que estoy cometiendo ahora, que tal vez hay aquí, no sabemos, espero que no, tal vez sí. Y borra mis transgresiones futuras en base a la obra de Cristo. Por eso borra mis transgresiones. El próximo domingo veremos algo de lo que significa transgresión, de lo que significa, la palabra que vimos en Samuel también de pasar por alto o remitir. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos amados. El próximo domingo profundizamos más. Punto 2. Primero fue que David se vuelve a la única fuente de piedad, misericordia y compasión. Y nosotros tenemos que hacerlo continuamente. Padre celestial, Señor de gloria, amado sea tu santo nombre, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Padre, porque eres justo. Si nos hubieses castigado en el momento exacto en que cometimos cualquier clase de pecado, sea de inmoralidad sexual, sea cualquier pecado que la carne ha traído para manifestar en nuestra soberana también voluntad de oponernos, de resistirnos y de apagar la obra tuya en nuestra conciencia por tu espíritu, y dijimos no, y dijimos sí al pecado, pero no a tu llamado al arrepentimiento, te doy las gracias, Señor, porque en verdad tu gracia y tu misericordia hoy día me alcanzan. Te doy gracias, Señor, por la obra de Cristo en la vida de los que aquí hemos hoy oído tu verdad. Pecadores sin misericordias, pecadores sin ninguna clase de esperanza. Hombres y mujeres, Señor, que entendemos de dónde fuimos rescatados, Señor. De cuán profundo tuviste que ir, Señor, bajar, por decir algo, amado, de la cruz, Señor, y rescatarnos. Te doy las gracias, Señor, porque hablamos como hombres y mujeres transformados, perdonados, pero pidiendo, Señor, en tu misericordia, que los alcances de nuestro pecado no sean tan desastrosos como lo fueron para David, Señor. Lamentamos mucho, Señor, y nos dolemos, Señor, profundamente al comprender, Señor, cuando vivimos, Señor, de manera oculta o pública, toda clase de pecado de inmoralidad sexual o de los pecados que se mencionan en tu verdad, sin entender qué tanto afectaría a mi esposa o a mi esposo,
a mis hijos, a mi iglesia. Y no era Satanás, Señor, quien estaba ahí. Era yo, Señor, quien estaba ahí. Te doy las gracias, Jesús, por tu amor y tu perdón. La gloria sea para tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.